A mí me gusta más. Buenísimo. ¿Qué contás? Nada, justo acá había vuelto a entrenar, había hecho recién un vivo en TikTok, estábamos ciento y pico de personas hablando un rato y ahora, bueno, nada, llegué acá, por suerte, a la entrevista esta que habíamos planeado hace bastante, creo. Y nada, un gusto poder compartir este espacio con vos y nada, poder dar paso a un montón de temas que son interesantes de tocar. Igualmente, el gusto y el placer es mío. La verdad que te sigo hace bastante tiempo. Hay cosas interesantes que planteás y que me direccionaron a cuestionarme el porqué de algunas cosas en relación a la política. Y quiero que esa misma sensación, a partir de esta entrevista, logres transmitir a algunas personas que por ahí tienen algunos conceptos erróneos y que realmente requieren lecturas de algunos materiales bibliográficos. Si querés te comento a qué se debe todo este proyecto de entrevista, con qué finalidad, y Claro, empezamos. claro. Claro, hola, un saludo a Eh, toda la gente. la agrupación Jóvenes Paleolibertario tiene la particularidad de estar formada por jóvenes que tienen distintas concepción ideológica en lo político. Tenés peronistas, conservadores, liberales, y la verdad que nosotros por ahí analizamos que el debatir es algo innecesario porque lo que apuntamos es ver los aspectos que tenemos en común para lograr hacer algo homogéneo y hacer proyectos y actividades. Y estamos trabajando en conjunto con todos los chicos para transmitir la necesidad de que los jóvenes de mi localidad se cuestionen y sepan la importancia que tiene entrar de lleno a lo político. Así que el placer es mío y para todas las personas y para mí fundamentalmente, que siempre me pregunto cuál es tu nombre, podés presentarte, quién es peronista del Estado y qué Claro. estudia, así que te Eh, presentás. bueno, nada, a mí yo le digo siempre que ya cuando hay confianza me pueden decir Fran o Francisco, yo no tengo problema. Bueno, acá hace creo que bastante había empezado con este tema del peronista del Estado, antes inclusive era un nombre diferente. Una vez tocó el rumbo donde, en mi opinión, había que cambiar un toque el tema del humor, el tema de la confrontación, empezar a hacer un tipo de contenido más diferente, y ahí fue donde me di cuenta que fue todo para mejor. Inclusive ahí fue donde empecé a aprender un montón de cosas más, aunque no parezca, no todo está en los libros, sino también está en el conocimiento de poder observar a unas personas que piensen diferente a vos. De hecho, el origen del libertarismo, como es su nombre, lo aprendí gracias a un amigo mío que es anarcocapitalista, así que para que se den una idea. Y nada, creo que así de simple, Francisco, el que creó Peronista del Estado, es así. Panchito le Perfecto. decía, claro. Había preparado unas preguntas para apuntar al tópico de tu formación y preparación personal. La primera Sí. pregunta es en cuanto a lo político, ¿cómo te definís? Yo creo que hay un error de todos los peronistas. Esto no es una crítica a los compañeros, ¿no? Ni nada. Es el error de considerarnos peronistas y no considerarnos justicialistas. Es un error abarcado que lamentablemente se dio por el personalismo que el propio Perón después lo fue a criticar. De hecho, Perón esto habló muy fuerte de este tema en el 56, ya cuando estaba en el exilio, y él habló de estar en contra de los personalismos y decir que somos justicialistas, que no nos definimos, porque Perón era consciente que en algún momento se iba a terminar lo que era él, se iba a terminar su legado, se iba a terminar todo lo que él había hecho y van a tener que pasar a futuras generaciones. Entonces yo creo que la definición perfecta es justicialista. Justicialista y nada, eso. Un buscador de la justicia social, por así decirlo. Un saludo para Lecturas Libertarias que se sumó al live. Siempre cuando sube alguna historia le mando ahí que te quiero ver en el programa de él debatiendo, porque me parece que tenés datos y argumentos, es Eso auténtico es y que por ahí. sí, sí. Sí, sí. La segunda pregunta es saber, en relación a tu formación ideológica, si algún familiar te influenció y algún referente nacional. ¿Quiénes y cómo? Yo creo que, a ver, de familiares que me han influenciado, bueno, ya lo deben conocer, lo que son viejos en el canal, a mi abuelo marxista, no es peronista, que mi abuelo es marxista. Creo que él me influenció a empezar a leer sobre política, a empezar a leer sobre un montón de cosas. Yo nunca fui creo que del palo de la derecha, por más de que sí es verdad que tuve familiares que eran ahí medio gorilones, uno nunca se escapa
de esa cultura ideológica. Conozco gente muy famosa, peronista, que tiene, no voy a decir nombres, pero que tiene hermanos que son gorilas o que tienen esto que utilizamos esta estigmatización, ¿no? Del pensamiento, de la filosofía política del pensamiento. Creo que de los que más me influyó, sinceramente, fue mi abuelo. Y no terminé pensando igual que él, así que un día, para todos los que lo quieran ver y le quieran hacer preguntas, los traigo acá, que creo que es la persona más progre, que es la persona más vieja, pero más progre que pude conocer en mi vida. Así que nada, solamente. Buenísimo. Una pregunta que en la entrevista de ayer se la planteé a Historia para Millennial, que también me gustaría escuchar tus respuestas. Sí. Hoy actualmente tenemos distintos sectores con diferentes ideas en los políticos que en vez de tratar de ver los puntos en común y marcar la elaboración de un proyecto o una actividad y trabajar en conjunto, van directamente al conflicto y al agravio, a los insultos, buscan siempre buscar debates para tratar temas polémicos. Y me gustaría saber cómo es tu formación y preparación en lo ideológico para afrontar y debatir tus ideas con otras personas que piensen diferente. Bueno, nada, justamente me tuve que pasar una confrontación ayer, que yo creo que ya, a mí no me gusta cuando ya pasamos de la política a la confrontación personal. Sí es verdad que me tocó una sola experiencia de eso, con un personaje bastante nefasto, no hace falta ni mencionarlo. Es una cuestión de pasar página y no darle bola a lo que no es, a lo que no es referencia política. Yo en lo personal me caracterizo por ser alguien que no tuvo nunca ningún problema a la hora de debatir, solamente una vez. Me han pedido que borre videos, los que son más viejos en el canal se acuerdan del China 90% de pobreza, creo. Nunca tuve problema de que el pibe me haya preguntado buena onda, me haya dicho, che, borras el video o el vivo debatiendo, porque a mí no me gusta ningún tipo de esos videos donde humillando a tal persona no me va, o sea, eso no es hacer política, eso es hacer show y no me quiero encargar de que mi canal sea de hacer show. Mi canal es de tratar de compartir con todos ideologías nuevas y tratar de peronizar al que pueda peronizar. Así que nada. Genial. Ahora pasando al tópico de la educación argentina, me gustaría saber cuál es tu experiencia o cómo fue tu recorrido personal en el ámbito secundario. Mirá, en el ámbito secundario yo la verdad no tuve una muy buena experiencia, sinceramente, principalmente por el hecho de que tuve profesores que no estaban muy de acuerdo con mi ideología, y yo siempre fui muy de ir enfrente con eso, de hablar los temas. Por ejemplo, me acuerdo cuando fue el tema del aborto, tuve un problema en mi escuela, en la cual un grupo de personajes bastante grandes estaban hablando del tema de la provocación de las mujeres, de cómo las mujeres se vestían, y yo ahí salté. Nada, siempre tuve problemas también con los profesores que enseñaban catequesis. Yo siempre fui a privada porque no me dieron a elegir. Mis viejos nunca me dieron a elegir el tema de la educación y todo eso, así que estoy acostumbrado a ir a privada, y por eso al final le tuve teniendo amor a la educación pública, por más de que nunca haya ido a una. No solo por la aceptación que terminamos teniendo en ámbitos políticos y sociales, sino porque me doy cuenta que al yo pertenecer a un grupo privilegiado que se puede dar el lujo de ir a una educación privada, me doy cuenta lo injusta que son las cosas en ciertos casos. Así que en la persona no fue muy buena mi experiencia en ámbitos privados ni en secundaria. Entiendo. Desde una mirada o perspectiva analítica, ¿pensás que la educación argentina presenta algún tipo de problema? Sí, sí, presentan muchos problemas la educación argentina, ya sea la pública como la privada. Creo que los problemas que presenta la educación argentina son bastantes, hay que arreglarlos no solo de raíz, sino hay que entender que en todo el mundo sucede, donde principalmente en Latinoamérica, donde tenemos que entender que no podemos seguir con las mismas aulas de hace 100 años, no podemos seguir con la misma educación de hace bastante, no podemos seguir pensando que los jóvenes que van a formar el futuro tienen que tener la misma educación que se le dieron a los padres que ya formaron un futuro. Tenemos que ir avanzando como personas, y para eso se necesitan bases educativas que favorezcan a los profesores, a los maestros, y bases educativas que favorezcan también a los jóvenes. Por eso es mi sincera opinión que no podemos seguir con un mismo sistema educativo que ya está bastante reciclado, y varios profesores de hecho concuerdan conmigo en este caso. Genial. Por último, para ir cerrando el tópico de la educación argentina, me gustaría saber tu pensamiento de cómo se enseña historia, principalmente la historia argentina, en los colegios y universidades. Mirá, yo gracias a Dios, los profesores tipo de historia siempre los tenía como amigos a veces, porque
era de los que no tenía que estudiar para las pruebas, o sea, siempre me iba de 10 en historia, nunca tuve ningún problema con eso, y la verdad yo lo mismo opino, lo mismo que opinan los profesores de historia. A veces hay chicos que no les interesa estudiar historia, y es comprensible que no les interese estudiar historia, a no todos les gusta, como a mí, como por ahí a vos, si te gusta la asignatura. El problema es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, por eso es muy, muy, muy importante poder concretar en la historia, poder conocerla, y que a los jóvenes tratar de hacer que le llame la atención lo más posible, como hace Historia para Millennials, que envidio que como profesor llame tanto la atención de cualquier persona que lo pueda ver, porque es entretenido, hay que saber entretener con la historia. Esa es mi opinión. Genial. Leo los comentarios y la verdad como que me generan un poco de risa. Ayer también me pasó lo mismo, cuando subí el flyer con Historia para Millennial, todo el mundo pensaba que era un debate. Está muy acostumbrado, yo es mi canal por ahí, están muy acostumbrados a eso. soy una persona que tiene una preparación política sumamente diferente, pero estoy apuntando a rescatar los aspectos buenos de los que piensan diferente. Y por ahí hay cosas que podemos tener en común y listo, abordemos ese tema y dejar las diferencias de lado y tener un ambiente ameno y saludable, Sí, digamos. sí. Yo a vos te conocí por el video que tuviste con Flor, y Flor la tengo como amiga y he debatido con ella, me acuerdo una vez, y nada, yo creo que es esa cuestión, tratar de un poco concretar y un poco de pacificar todo, porque a mí sinceramente lo que odio es que no pueda haber jóvenes que hablen de política tranquilamente. Yo trato de hablar de política con las personas que nada, que están en mi ámbito social, político, tratar de conversar, porque hoy en día los jóvenes, lamentablemente, están muy despolitizados. Por más de que, bueno, ahora está el tema de la moda con Milei y todo. Yo quiero politizar los jóvenes. Me surgió una pregunta. Por ahí hay jóvenes que están interesados en abordar temáticas políticas y existe ese etiquetaje por parte de las personas adultas de que por ser joven no podemos hablar de política. ¿Qué pensás de Claro, esa manera de...? nefasto. Todo pibe, sea fan de Milei, sea fan de Aníbal Fernández, sea fan de quien sea, tiene que hablar de política y tiene que alzar su voz. Los jóvenes somos el futuro y los jóvenes vamos a formar las nuevas políticas del mañana. Los jóvenes vamos a formar las nuevas políticas para que el jubilado no se esté cagando de hambre. Los jóvenes vamos a formar la nueva política para que la clase media pueda tener para trabajar, para que la gente pueda tener un pan para comer. Entonces, en mi opinión, tenemos que todos los jóvenes preocuparnos por la política. Estemos en el ámbito que sea, informémonos, leamos y busquemos todos un país mejor, sin la confrontación que creo que hay hoy en día y que los adultos no supieron entender, tanto del bloque del Frente de Todos como del bloque Juntos por el Cambio, que lo único que veo es que es una fuerte sangrientada cada vez que ves una Cámara de Diputados. En mi opinión, tiene que haber menos personalismo político y más debate para que la gente esté mejor. Genial. Me gustaría hacerte una pregunta que aborda el tópico de salud, educación y seguridad. ¿Qué modelos considerás viables en la salud, educación y seguridad? ¿Qué modelo considero viable en la salud y la educación? Mira, la seguridad hay que tomarla en cuestión de querer abordar un tema. Hoy, de hecho, vi, porque hoy estuve desconectado todo el día de la televisión, de absolutamente todo. Hoy vi a una nena que la habían secuestrado. Y día a día creo yo que estoy viendo que hay una injusticia terrible con las mujeres, que hay una injusticia terrible con los problemas de inseguridad. Yo no puedo seguir creyendo que tenemos un país que no está siendo preocupado o no se está arreglando, mejor dicho, con casos de las cuestiones de seguridad. Yo puedo llegar a tener diferencias con peronistas que crean o no ser dueños de la seguridad o del ministro de seguridad. Hoy en día, gracias a Dios, estoy bastante de acuerdo con la nueva persona que van a poner en el cargo de ministro de seguridad. Y sinceramente lo que yo apoyo es que la seguridad garantice que no mate más mujeres, que empiecen a tomar las denuncias y que empiecen a realizar y formalizar las acciones necesarias que hay que tener para tanto la justicia como el Poder Judicial, porque uno siempre que piensa en seguridad piensa lo primero en la policía, y no es solo eso, hay un montón de burocracia por detrás que la tenemos que dejar de lado, porque la burocracia no funciona cuando tenemos a mujeres denunciando que el novio les está pegando y no les hacen caso. Derogamos esas cosas y lo pasamos de lado y eso está. Eso en el ámbito... Una pregunta con relación a todo lo que me comentás. ¿Cómo podríamos solucionarlo, ya sea a corto, mediano o largo plazo? ¿El tema de la seguridad? Sí.
Bueno, me voy a retomar en esto. ¿Cómo se soluciona la seguridad? Bueno, me voy a retomar a Perón, porque es lo que mejor puedo hacer en estos momentos. Perón hablaba de los muchachos que salen a robar, Perón hablaba de los muchachos que iban a robar un pan, y ahora lo que nosotros nos tenemos que cuestionar es, ¿qué lleva a las personas a que roben? Lleva a las personas a que roben el problema no solo de a veces tener hambre, a veces no tener para un pan, porque muchas veces está esta estigmatización de, loco, este pibe salió a robar, hay que matarlo, hay que hacer justicia por mano propia. No, yo no apoyo el gatillo fácil, como ocurrió en otros gobiernos. Yo apoyo que la seguridad funcione coactivamente y que no sea necesario para los pibes, ni para nadie, ni para los adultos, ni para quien sea, tener que salir a robar para comer. Es lo que yo trato de manifestarme siempre, como ahora se están dando por ahí un par de casos en Brasil, que la gente está saliendo a saquear. Yo no apoyo eso, porque si no vamos a volver a la época del 2001 y sinceramente es lo que no hay que hacer. En este país hay que apoyar políticas públicas que esto no, para que esto no se siga perpetuando. ¿Qué opinión tenés de los jóvenes que piensan y acuden con el panfleto de libre portación de armas? No, el problema de la libre portación de armas es justamente este tema. Yo conozco las armas, yo he tirado con armas, yo conozco del tema, y un arma, hay mucha estigmatización también sobre el tema de, no, tenés un arma, sos un asesino. No, no es tan así. Sinceramente, yo entiendo de que haya personas que le tengan miedo a las armas, tampoco hay que tenerle tanto desconocido. Un arma, si bien puede ser utilizado para matar a una persona, también puede ser utilizado para defenderte de que te quieran venir a matar. Yo creo que el arma en sí no puede ser de libre portación por dos razones. Primero, porque si le damos tanta facilidad a la seguridad, un pueblo súper armado termina siendo más inseguro que un pueblo sin armas. Y esto la realidad la demuestran las estadísticas que vemos día a día en los tiroteos en Estados Unidos. Por eso yo no apoyo la libre portación de armas por ese lado. Ahora, sí apoyo que se conozca las armas, sí apoyo que se entienda para qué están las armas, y también apoyo que haya un rol de funcionamiento en base a estas mismas. Por eso no estoy a favor de la libre portación, sí estoy a favor de que se conozca lo que es y para qué funciona y para qué sirve. Perfecto. Muchos hablan del peronismo, pero yo personalmente siempre trato de analizar y pienso que hay dos visiones. Una es la que sostiene que el peronismo real fue desapareciendo o mutando hasta llegar a lo que es hoy y perdió su esencia. Y por otro lado se encuentran los que consideran que hoy en día lo llamado peronismo es peronismo porque conserva ciertas características. A partir de este concepto me gustaría que me respondas la siguiente interrogante. ¿Qué considerás peronismo? Bueno, siempre está este tema de, esto es muy corto, muy fácil. Siempre está este tema de, no, yo soy peronista de Perón. Si no sos peronista de Perón, ¿de quién carajo vas a ser peronista? Decime. Yo soy liberal de, o sea, bueno, el liberalismo ya tiene demasiados referentes, pero ¿de quién vas a ser peronista si no sos peronista? Yo lo que siempre digo es que hoy en día no existe figura política más importante que la de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es una realidad. Figura política como la de Cristina Fernández de Kirchner no existe. Y no existe otra que pueda comandar el peronismo. Ni Moreno, ni Alberto Fernández, ni Massa, ni nadie. Entonces, vamos a entender una simple cuestión. Si nosotros nos basamos en que el peronismo estuvo mutando, el peronismo siempre fue progresivo, el peronismo fue progresista. No lo tenías a Perón cagándose a puteadas con los conservadores por algo. Entonces, yo le diría a todos los peronistas de Perón que tienen que entender que el peronismo fue mutando, y sí, fue mutando para mejor. Entonces, a los que nos llaman kirchneristas, como a mí me han dicho, vos no sos peronista, sos kirchnerista, y ya le dijo Néstor Kirchner, nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio, porque no nos quieren reconocer peronistas. ¿Por qué? Porque siempre les molestó eso. Mismísimo a los referentes importantes que se quedaron en la Argentina como Cook, después de que Perón tuviera que ir al exilio, hasta él propio mismo no lo llamaban peronista, después de que Perón lo haya comandado como el principal referente al peronismo. Así funciona la oposición, en mi opinión. Hay preguntas con relación a John William Cook, que vi tu video y la verdad quedé encantado. Tomando el peronismo como algo que fue progresando con el paso del tiempo, me gustaría saber cuáles son los valores originales que sigue conservando el peronismo actualmente. Mirá, el principal valor, o los principales, yo creo que lo voy a hacer tres valores que conserva el peronismo, son lo de soberanía nacional, lo de justicia social
y lo de valores. Lo de valores me caigo también en las 20 verdades, ¿no? Que se me hace muy importante encasillar las 20 verdades porque es algo muy importante. El propio Perón inclusive varias veces le habían dicho, señor, ¿qué hago si yo no respeto una de las 20 verdades? ¿Soy justicialista? Perón contestó, mirá, si no si hasta yo a veces no encasillo con alguna de las 20 verdades. ¿Por qué razón? Porque esto de diferenciar o tratar de encasillar el peronismo en una sola palabra, en una sola imagen, en dos o tres verdades, está mal. Porque el peronismo es el pueblo, el peronismo por lo que más se caracteriza es por hacer lo que el pueblo pide. Es la principal razón. Entonces, si el peronismo se va transformando, es porque el pueblo se va transformando y porque el pueblo va siendo progresivo. Entonces, para mí son tres valores muy importantes y el principal es de la soberanía nacional. Genial. Actualmente existe confusión en un determinado sector que tiene esa tendencia a relacionar al peronismo con el fascismo. Me gustaría que me explique las diferencias y a qué se debe esta equivocación de decir, mira, el peronismo es igual al fascismo, etcétera. Sí, bueno, tengo un video de 12 minutos para el que lo quiera ir a ver, está disponible, un video que me costó una banda editar, pero está muy, muy bueno, se lo recomiendo que lo vayan a ver. Yo opino que el origen del fascismo con Mussolini, ¿no? Se da por varias cuestiones. Tenemos que entender que Mussolini lo cambió mucho los ámbitos de la Primera Guerra Mundial y lo cambió mucho el pensamiento. Recordemos que la Primera Guerra Mundial cambió el pensamiento a bastantes personas y llevó a que la Segunda Guerra Mundial sea hasta más preocupante que la primera, porque la primera se originó por la colonización en África, porque los países europeos, bueno, como Alemania en ese momento, querían tener sus conquistas y sus colonias en África. Entonces, tampoco me quieren mucho de la rama. Entonces, lo tenés a Perón, que fue hasta la Unión Soviética, que recorrió toda Europa, que en ese momento recorrió la Italia de Benito Mussolini, y gracias a ello los opositores se tomaron el hecho de decir, no, Perón era fanático de Mussolini, Perón era amigo de Mussolini, y lo tenías a Perón decir, yo no soy fascista, yo no soy socialista, yo no soy comunista. Eso lo llamó siempre la oposición, en su momento el radicalismo, llamándole nazi a Perón. Y también, bueno, también cuando estaba la posición de Braden o Perón, que fue en ese momento el embajador de Estados Unidos. ¿Y a qué pensás que se debe esta utilización de siempre relacionar al peronismo con el fascismo? Creo que se debe por ahí puede ser, a varios libros donde Perón habla justamente sobre, no en sí sobre el fascismo, sino también sobre otros temas como la Carta del Laboro, donde se inspiró Perón para hacer muchas pequeñas cosas. Pero yo creo que simplemente lo utilizaron las personas para utilizar esta oposición, o es como que yo todavía me siga diciendo que la bandera de Gadsden está mal porque se originó en un momento donde había esclavitud para las personas. O sea, es hasta ese punto. Me parece que hoy en día tenemos que caracterizarnos en lo nuevo y no en seguir utilizando estas chicanas políticas que lo que hacen es restar en vez de sumar. A eso es a lo que me origino y siempre fue utilizado por la oposición. Esta pregunta fue en base al video que subiste y la que te voy a hacer ahora también. Me gustaría que me comentes y me explique quién fue John William Cook. Bueno, John William Cook creo que es mi referente favorito junto con Jauretche. John William Cook fue primero un radical, que creo que pasó de ser radical a entender lo que era el radicalismo, a después pasar a ser un peronista de izquierda, de los más referentes del peronismo de izquierda. Siempre existe esta división y siempre existió esta división dentro del peronismo, que era el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda. Lo que quería Perón era que la división se dé dentro del partido, así no le dábamos bolilla ni origen a los otros partidos políticos. Para mí, ¿quién fue John William Cook? Un referente del peronismo y uno de los mejores referentes del peronismo para mí. ¿Por qué? Por las propias razones que Perón lo comandó, por las propias razones que Perón le confió un montón de cosas y también por las propias razones las cuales Perón utilizó para poder llegar más al pueblo y a la gente. Cook y Perón tenían sus diferencias, sí, tenían sus diferencias. Cook quería el pueblo armado, Perón era bastante pacifista, por eso no llegó a la confrontación en el 55. En cambio, Cook sí fue de la resistencia peronista, que más le hizo confrontación a la Revolución Libertadora, Aramburu, etcétera. Entonces, Cook lo considero uno de los referentes principales del peronismo y que no hay que tenerlo olvidado. Para nada. De hecho, deberíamos basarnos más en Cook hoy en día que hace bastantes años. Habías nombrado a Arturo Jauretche, que no. Había entendido que él fue el creador de la palabra, bueno, de catalogar cipayos. Me gustaría que me comentes y me explique a qué se debe todo esto.
No, Jauretche fue, mirá, bueno, justamente este libro, que bueno, me lo iba a guardar para cuando me preguntes el tema de los libros y todo eso. Este libro de Aníbal Fernández habla justamente sobre el tema de sonceras argentinas y otras yerbas, habla mucho sobre Jauretche. Y Jauretche fue una de las personas más críticas hacia el periodismo. ¿Por qué? Porque Jauretche entendía que el periodismo era un medio de opresión a esto, de opresión a la mente del pueblo. ¿Por qué razón? Porque los medios de opresión funcionan de una manera muy distintiva. ¿De qué manera funcionan? Los medios de opresión funcionan encasillando, lavando el cerebro, repitiendo mentiras. Ya lo han dicho, miente, miente y algo quedará. Jauretche era de los principales que le hacía guerra en contra del periodismo independiente, que era financiado por la oligarquía antiperonista. Por eso fue tan famoso y porque hoy en día agarramos una frase de Jauretche de su época, del 52, de donde sea, y la podemos seguir validando en pleno 2020. Por eso creo que es un referente tan importante de la Argentina. Perfecto. Ahora entrando al tópico de la actualidad, me gustaría saber cuál político no es peronista y por qué. Que me dé un nombre o dos y me explique el por qué. ¿Qué político no es peronista? Y mirá, no peronistas hay muchos. Que se proclaman peronistas y nunca han sido peronistas, también hay bastantes. Pero Perón hablaba de esto. Perón hablaba de los anticuerpos dentro del propio peronismo. Y Perón dijo, anticuerpos van a existir, muchachos, eso sépanlo. Porque a mí me vienen peronistas diciendo que son peronistas y yo sé que no son peronistas. El problema va a ser cuando yo no esté más. Y en eso tenía razón. El problema va a ser cuando Perón no pueda decir quién es peronista y quién no es peronista. Bueno, ahí aparecieron los Menem, aparecieron los Pichetto, creo yo, aparecieron los personajes, los Duhalde, aparecieron estas personas que se aprovecharon del simbolismo peronista y en su mandato hicieron todo lo contrario. Creo que lo único que se le puede agradecer no sé si a Menem, por decirlo, o mejor dicho a Duhalde, es que nos haya traído después a Néstor Kirchner para que realmente les pinte dedo a los peronistas y empiece a aplicar un poco de verdadero peronismo. Esa es mi opinión, sinceramente. Perfecto. Relacionándolo con la siguiente pregunta, que es prácticamente lo dual de la primera pregunta, ¿cuál político es realmente peronista? ¿Qué lo hace peronista? Y si existe una dicotomía entre el discurso y los hechos. Mirá, político peronista. Lo tenés a Alberto Fernández y vamos a agarrar dos polos que últimamente están chocando mucho, Alberto Fernández y Moreno. Yo he hablado con Moreno, he hablado con personas que son sus dirigentes, los que comandan el Instagram de Moreno, me he comunicado con personas que también están muy a favor de Alberto, todo. Ahí cuando los peronistas empezamos a usar el peronómetro, en querer descalificar a personas que sabiendo que están dentro del partido, que no quieren hacer las mismas cosas que hizo Menem, que hizo Duhalde, que fue vender la patria, nos empezamos a chocar. Y si nos empezamos a chocar, nosotros terminamos perdiendo. ¿Por qué? Porque el peronismo no es un partido que sea individualista, el peronismo es colectivista. ¿Por qué? Porque está de la mano del pueblo. Y lo que yo siempre digo y manifiesto es, ninguno es al 100% yo soy o yo te puedo decir a vos que sos peronista. Pero si defendés la bandera y defendés la patria, y haces lo que comandó la justicia social como primordial, y cualquiera puede ser un verdadero peronista. Ahora, si nos empezamos a dividir, empezamos a hacer cosas que están mal, la derecha va a terminar ganando, es lo que siempre critico yo, y si fuera por mí, hoy en día Moreno y Alberto no estarían trabajando por dividido, por más de que estén en desacuerdo con un montón de cosas con Alberto y estén en desacuerdo con un montón de cosas con Moreno. Para mí la única solución acá es comandar al frente con CFK, ahí cada uno pensará diferente. Genial. Con todo lo sucedido en Formosa y la frase de Moreno que dijo que Formosa es el bastión del peronismo, ¿qué conclusión saca de la problemática que sucede en Formosa y de la frase de Guillermo Moreno? Bueno, creo que si no me equivoco, eso Moreno lo dijo en una entrevista que tuvo en el Presto, creo que me la vi. Sinceramente, la verdad, yo puedo estar a veces a favor o en contra de Moreno. Yo estuve en contra de la represión que hubo en Formosa. ¿Por qué? Porque los peronistas no reprimimos, los peronistas no nos caracterizamos por eso, los peronistas no reprimen. Así que cualquier persona o personaje que reprima y se haga llamar peronista tiene que cuestionarse eso, primero y principal. Segundo, yo entiendo lo que está pasando en Formosa, yo entiendo las actitudes políticas, yo entiendo por qué le están haciendo tanta guerra a Infran. No es que de un día para el otro apareció Infran y recién ahora se dieron cuenta que estaba hace tanto tiempo en el poder. Hay intereses políticos por detrás, hay intereses del arroz,
que venden ilegalmente, que son de parte de los segundos CEO de Clarín. Hay intereses también de Patricia Burri de parte de los sojeros para vender soja ilegal a Paraguay, para llevarla a Bolivia, también a hacer un negociado terrible. No es que las cosas ocurren por sí solas. Yo no estoy a favor de la represión en lo absoluto. La gente lo sigue votando en Fran como gobernador y va a seguir ganando en Fran. Yo sinceramente estaría a favor de que se cambie ese parte de Formosa y siga existiendo nuevos gobernadores, como ocurre en Santa Fe. Ahora, yo también entiendo por qué está y existe la guerra mediática, y por eso banco que no existe la guerra mediática, por la única razón que puedo llegar a bancar en Fran. Después hay otras cosas que estoy en contra totalmente, profundamente, en ámbito político. Genial. Entrando a la penúltima pregunta, me gustaría que le dejes un mensaje a la juventud. Dejarle un mensaje a la juventud, interésense por política. Si quieren, odien al liberalismo, al marxismo, al peronismo, pero interésense por la política. Porque fuera de joda no va a haber otra cosa que haga sacar al país adelante que no sea la política o el aparato político. Nada, nada, nada. Si no, vamos a seguir creyendo que somos tercermundistas porque sí. Y es muy importante estudiar y entender el hecho de por qué lo somos. Y por último, ¿qué libros recomendaría a los jóvenes interesados que puedan leer y tratar de prepararse e indagar sobre los tópicos tratados? Y con respecto a lo de Formosa, hoy hay muchos medios, diarios, ¿cuál precisamente recomendaría para leer y saber la posta de la información? A ninguno. No vean televisión. No consuman ni C5N, ni TN, ni Canal 13, no consuman nada. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hoy en día no hay uno que no esté politizado y no hay uno que tampoco sea de medios independientes. Yo, algo curioso que hago es seguir Infobae, seguir ATN para ver los comentarios y ver a veces cómo funciona esto del lavar el cerebro para las personas, en el sentido de que la gente se come cada fake news, que es una cosa de locos. Por eso no recomiendo consumir ningún medio televisivo, sino que se informen de la cantidad de medios que sea posible. Y si miran los medios, miren C5N y miren TN, miren todo, ¿entendés? Aunque hay muy pocos canales, por así decirlo, que no estén monopolizados acá en Argentina. Genial. Y con relación a los libros, cuando publicaste la Biblioteca Peronista y subiste el link de Drive, logré conseguir esto en papel, el Peronismo de Peter Waltman. Y la verdad, muy, muy bueno. ¿Qué libro? Ese sí es una joyita, ese me gusta bastante. Bueno, aparte de este libro... Sí, ese. No, seguí. No, digo que yo de libros recomiendo leer lo que tengo en la biblioteca, si te interesa el peronismo, y si querés sacarte dudas, todo lo que tengo en la biblioteca. Después recomiendo, de liberalismo, recomiendo a Hayek, el de la servidumbre, Adam Smith, La riqueza de las naciones. Después recomiendo leer también a Milton Friedman. Recomiendo leerlo a Mises también, porque se me hace una persona que tiene una visión del liberalismo diferente a la demás, por más de que sean CAP. Es muy complicado de explicar, ¿no? También la crítica que le hace Gisela, a veces me equivoco en el apellido, Gisela a Keynes. Recomiendo leer muchos libros, sé que por ahí a algunos no les gusta, pero los que más concretamente les recomiendo son esos básicos, los más básicos para que entiendan. Y si quieren iniciar, por así decirlo, no saben si son de izquierda o de derecha, léanse primero el de la historia y la crítica de la plusvalía, no se lean el Capital porque no lo van a entender. El Capital, si no saben, no van a entender o se les va a hacer muy complicado. Lean ese de la historia y crítica de la plusvalía de Marx y lean también el de Adam Smith, La riqueza de las naciones, si están empezando. Eso solo. Genial. Con esto prácticamente finalizamos la entrevista. Antes de despedirnos, me gustaría comentarte que en Aula, no sé si conoces la agrupación. Sí. Estábamos pensando entrevistarte a vos y tratar el tópico educación. No sé si podríamos coordinar una entrevista desde Aula. Ya el encargado de entrevistarte va a ser otro chico y estaríamos encantados de escucharte. Dale. Sí. Me parecería correctísimo y me parecería excelente. Sí, dale. Después coordinamos. Muchísimas gracias vos por sumarte al ciclo de entrevistas y a todos los que vinieron a hacer el aguante. No, muchísimas gracias a vos, loco, post. Saludos, éxitos y buena salud sobre todo, y vamos a estar al tanto de todos los materiales que subí. Te deseo lo mejor. Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Saludos a todas las personas y gracias a todos por ver. Chau.